Durante los crímenes de Whitechapel, tanto la prensa como la policía recibieron una gran cantidad de cartas, muchas de las cuales eran propuestas para ayudar a capturar al asesino, pero la mayoría resultaron ser, irrelevantes para la investigación. Sin embargo, se destacaron 3 cartas atribuidas a Jack el Destripador: la carta Querido Jefe, la postal Sauseyaki y la carta Desde el Infierno. La carta Querido Jefe, fechada el 25 de septiembre de 1888, fue inicialmente recibida por la Central News Agency y posteriormente reenviada al Scotland Yard 2 días después, coincidiendo con los matasellos. Inicialmente considerada un engaño, ganó notoriedad debido al asesinato de Catherine, ya que el cuerpo de la víctima carecía de una oreja y la carta mencionaba la amenaza de cortar las orejas de la mujer, enviada 3 días antes del crimen. Aunque se determinó que la oreja de Catherine fue cortada incidentalmente durante el ataque, la carta también afirmaba que el autor enviaría las orejas de su víctima a la policía, lo cual no sucedió. Además, esta carta fue la primera en la que el autor se autodenominó como Jack el Destripador, un apodo que desde entonces adoptaron tanto la prensa como la policía, quienes anteriormente lo llamaban Mandil de Cuero. Aunque algunas fuentes sugirieron que el apodo se había usado previamente a otra carta del 17 de septiembre del mismo año, no hubo consenso sobre esta afirmación y fue considerada una falsificación en los registros policiales del siglo XX. La postal Sauseyaki fue recibida por la Central News Agency el 1 de octubre, fecha del matasellos, y presentaba una caligrafía y tonos similares a los de la carta Querido Jefe. El autor afirmaba que 2 víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos, refiriéndose al doble evento de los homicidios de Stride y Catherine. Aunque inicialmente se especuló que la carta podría haber sido enviada antes de los asesinatos fueran públicos, la fecha del matasellos indicaba que posteriormente a la cobertura mediática de los crímenes. George Lux, líder del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibió la carta Desde el Infierno el 16 de octubre. A diferencia de los anteriores, esta carta tenía una caligrafía y estilos distintos. Dentro de la carta había una pequeña caja que contenía la mitad de un riñón preservado en etanol, y el autor afirmaba haberse comido el resto del órgano. Aunque se especuló que el riñón pertenecía a Catherine, cuyo cadáver carecía de este órgano, otras fuentes sugirieron que podría ser simplemente una macabra broma. El cirujano Thomas Openshaw examinó el riñón y confirmó que era humano y provenía del lado izquierdo de la víctima, aunque no pudo determinar más características biológicas. Scotland Yard publicó facsímiles de la carta Querido Jefe y la postal el 3 de octubre, con esperanza de que alguien pudiera reconocer la caligrafía. A pesar de las investigaciones, el comisionado Warren expresó escepticismo y sugirió que todo podría ser un engaño. Más tarde se reveló que las cartas fueron escritas por periodistas, incluyendo a Tom Boden, identificado como responsable de las misivas. La confesión de Fred Best, en el año de 1931, confirmó que él y otro colega de The Star habían redactado las cartas firmadas por Jack el Destripador para aumentar el interés de los crímenes de Whitechapel y mantener la atención del público. Qué raro, ¿no? En los medios de comunicación. No, extraño. Eso no pasa ni aquí en México. O sea, es que es muy... se me hace muy natural, ¿no? O sea, y aparte guardaron el secreto hace 40 años. Entonces, sí te das cuenta de lo que significaba mantener la atención del público en una comunidad y en una sociedad tan complicada en esos días, ¿no? Sí, sobre todo cuando estamos comentando esto, pues dices, ok, tal vez sí se trata de algo sumamente importante, tal vez se trata de algo meramente esencial para la investigación, pero también, como lo hemos compartido a lo largo del episodio, lamentablemente al ser un tema bastante mediático, que tiene toda la atención, pues tiende a diversificarse todo, ¿no? Y lamentablemente los medios de comunicación, al tener un peso muy importante en este caso, tropezaron totalmente la investigación con este tipo de cartas, ¿no? Sí, es que al final de cuentas lo entorpeces porque es más que claro lo que tú sabes que ya pasó, lo que va a pasar, y también lo puedes modificar y manejar a tu antojo, ¿no? Entonces, yo creo que es la nobleza que aprovechan los medios de comunicación que se les dio desde que empezaron a fungir ya como algo importante dentro de nuestra sociedad. Ahora bien, Ricardo, partiendo de este punto, voy a hablar un poquito de los medios de comunicación en su importancia y cómo incluso casi se creyeron en la policía, porque gracias a ellos arrestaron a inocentes. Okay. Así que este tema también es muy interesante y también, como todo lo hemos dicho, importante.
Aunque Jack el Destripador no fue el primer asesino en serie, sus crímenes alcanzaron una cobertura mediática sin precedentes gracias a las reformas fiscales de los años de 1850 que permitieron la distribución masiva de periódicos a bajo precio. Durante la época victoriana, este tipo de publicaciones prosperó, incluyendo periódicos que costaban tan solo medio penique y revistas populares como que se dedicaron a dar notoriedad al homicida. Los periodistas sabían que la información disponible sobre los crímenes de Whitechapel era limitada. El diario Manchester Guardian, por ejemplo, señaló que cualquier información que la policía pueda tener parecía que necesitan conservarla en secreto. Se agrega que su atención está particularmente dirigida a un notorio personaje conocido como Mandil de Cuero. Esta falta de detalles frustró a los medios, llevando a que algunas publicaciones carecieran de veracidad. Surgieron así descripciones ficticias del asesino, aunque algunos periodistas ocasionalmente desmentían estos rumores como producto de la imaginación exagerada. La difusión de notas erróneas llevó a que algunos especularan basándose en afirmaciones de la prensa. Por ejemplo, la policía arrestó a John Pisser, un vendedor judío de calzado de cuero conocido como Mandil de Cuero, el mismo apodo utilizado por el Manchester Guardian para referirse al destripador. Sin embargo, tras confirmarse la falta de evidencia que lo vinculara con los crímenes, Pisser fue liberado. No fue sino hasta la publicación de la carta Querido Jefe que los medios comenzaron a adoptar el apodo de Jack el Destripador en lugar de Mandil de Cuero para referirse al homicida.